tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a grabar la clase, creo, número 30 de física atómica, eh, una introducción a la cuántica y nuclear. Vamos a ver hoy la continuidad de la estructura y la teoría del átomo basada en el modelo de Sommerfeld, que hizo la corrección elíptica a las órbitas de Bohr, y en esta corrección venía porque al afinarse los instrumentos de la época se pudieron detectar nuevas líneas espectrales en los espectros, ¿cómo es? En el espectro del átomo de hidrógeno, y habíamos llegado a una determinada ecuación de energía que dependía del radio mayor de la elipse o el eje mayor de la elipse, y hoy vamos a empezar por ahí. Vamos a ver qué aportó, si realmente soluciona el problema y esta corrección elíptica permite, de alguna manera, encontrar estas nuevas líneas, si hay alguna posibilidad de hacer eso, y de lo contrario, veremos qué sucedió, y vamos a tratar también de hacer toda una representación geométrica en términos de los números cuánticos encontrados, o sea, los números cuánticos postulados, ya el número cuántico principal que había sido postulado por Bohr, y ahora el número cuántico que vemos usado para la elipse, que lo llamamos número cuántico azimutal, o también a veces llamado número cuántico orbital. Bueno, son nombres, no nos vamos orbital en términos del ángulo, ¿no? Me gusta más decirle número cuántico azimutal, que vendría a representar aquello que sería la variación angular de la elipse, porque la variación radial, el cálculo que habíamos hecho se torna se torna independiente, no bastante, se torna independiente. Y bueno, vamos a ver entonces, vamos a empezar a terminar las cuentas de lo que dio la energía, y sobre eso vamos a hacer nuestras interpretaciones, o las interpretaciones también que hizo Sommerfeld eh, sobre sus resultados. Vamos a ver si esto aporta algo para explicar por qué se ven estas subdivisiones de las líneas del espectro en el hidrógeno. ¿Mm? Muy bien, vamos a arrancar entonces. Voy a poner la pizarra para empezar y vamos a ver qué sucede. Vamos a salir para poder hacer las cuentas como corresponde. Bueno, entonces vamos a arrancar con las cuentas donde habíamos quedado la última clase. Vamos a hacer un repaso primero de esas cuentas. Lo primero que voy a hacer es escribir la ecuación del átomo, la ecuación de energía de Bohr. Vamos a repasarlas sobre la teoría de Bohr, un repaso rápido para encontrar las cuentas, donde habíamos postulado que la energía total en un nivel n para un núcleo Z venía dada por la siguiente ecuación: menos 2 pi cuadrado, estoy poniendo resultados, nada más, para arrancar rápidamente, por E a la cuarta, por la masa del electrón, por la constante coulombiana al cuadrado, por H cuadrado, y acá venía algo así como Z cuadrado sobre N cuadrado, donde N era el número cuántico principal que podía valer 1, 2, 3, y si habíamos fijado el N0, el N0 venía a dar el caso de la energía en el estado fundamental. Recordemos que esta ecuación provenía de calcular la energía total, ¿no?, de la teoría de Bohr, que la habíamos calculado si uno no reemplaza, o sea, esta ecuación venía de una ecuación de energía que tenía la pinta de esta manera. En términos del radio se podía escribir. Era la energía total del electrón en una órbita circular. 2RdN. Y RdN nos había dado algo así como
h cuadrado sobre, recordemos que h es la constante de Planck, 4pi cuadrado por la carga del electrón al cuadrado, por la masa del electrón, por la constante coulombiana, por n cuadrado sobre z cuadrado. Entonces, si tomamos esta ecuación R de n y la sustituimos aquí, obtenemos la ecuación de energía que tenemos acá, para más o menos ordenarnos un poco. Quiere decir, y también habíamos fijado el R0 de Bohr, de esta ecuación habíamos sacado el R0 de Bohr, que era fijar, el R0 estaba fijado para un Z igual a 1, igual a N, o sea, estas serían las condiciones para el átomo de hidrógeno, y en esas condiciones sacábamos el R mínimo del electrón al núcleo, la distancia mínima del electrón al núcleo, y eso nos había dado algo así como 0,529 angstrom. Y en ese mismo valor, si lo fijamos para la energía total del electrón, para estos 0,529 angstrom, también habíamos sacado la energía mínima para ese primer nivel 1, que lo habíamos llamado E01, y esto nos había dado 13,6 electronvoltios. Recordemos que esto venía en valores negativos, y estos eran dos resultados importantísimos en la teoría de Bohr. Muy bien, esto con respecto a Bohr. Un pequeño repasito con respecto a Bohr. Con respecto a Sommerfeld, la teoría de Sommerfeld, habíamos llegado a la siguiente conclusión. La última clase habíamos abordado la teoría de Sommerfeld y habíamos sacado que la energía para un nivel n y un valor z, la energía total, venía dada en una ecuación muy similar a la de Bohr. La de Bohr la voy a marcar, que es esta, en celeste, y vamos a ver que acá nos había dado algo así como menos z por e al cuadrado por la constante coulombiana sobre 2 veces a, donde a es el semieje mayor de la elipse. Estamos repasando. Muy bien. Pues si uno lo mira, esta ecuación es idéntica a esta. La única diferencia es que acá, en lugar de tener R, tenemos A. Entonces, mirando esto, quiere decir que estas dos ecuaciones, la voy a poner, esta le voy a poner un color rosa así, tanto la ecuación azul como la ecuación rosa son ecuaciones que son idénticas. ¿Sí? A esta la ponemos 1 y a esta le ponemos 2. De 1 y 2, ¿no? De 1 y 2 tenemos ecuaciones podríamos decir idénticas. A ver cómo lo podemos escribir, sí. Muy bien. Acá hay algo interesante, que es, si la energía depende de esto, o sea que todas las otras constantes, el 2 aparece exactamente igual, depende del radio mayor de la elipse o del radio de la circunferencia. Quiere decir que esto depende de una distancia, en este caso de la distancia del electrón al núcleo, o de donde está más alejado, podríamos decir, el electrón en una órbita elíptica. O sea que la energía total está dependiendo solamente del A y nunca del B de la elipse, o sea, el semieje menor no lo afectan para nada. Pero nosotros vimos también, cuando trabajamos la última clase con estos términos, y llegamos a este cálculo, previamente a este cálculo, esto surgió de igualar dos polinomios que habíamos de grado 2, dos parábolas, con coeficiente principal, había una que tenía coeficiente principal negativo. Bueno, habíamos llegado a unas conclusiones
y podemos encontrar, en términos de la excentricidad, un poco, vamos a desarrollar un poquito esta ecuación 2, de cómo se llegó a esta ecuación 2 la última clase, para mostrar cómo está esto relacionado también con las ecuaciones de energía, donde aparecen todas las constantes en términos del número cuántico principal en la teoría de Bohr. A ver si esto aporta algo nuevo o mantiene una estructura similar a esto, porque por ahora se ve que las ecuaciones no estarían aportando nada nuevo para encontrar esas líneas, esas sublíneas que aparecen en los espectros, ¿no? Aportar órbitas elípticas parece que no estarían dando nada nuevo. Debería aparecer otros, de estas ecuaciones deberían aparecer, si esas líneas están representando subniveles de energía dentro del nivel, esta ecuación al menos no lo está reflejando. Así que bueno, vamos a tratar de ver un poquito cómo esto está sucediendo. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a recordar un poco el desarrollo de la última clase, en la cual estuvimos en forma sincrónica. Vimos que esta ecuación de energía, nosotros habíamos tomado dos ecuaciones donde aparecía que había un término A de un polinomio que nos había quedado, y ese término A estaba igualado en esos dos polinomios y aparecían dos coeficientes que tenían la pinta de la siguiente manera: 2 veces la masa del electrón por la energía en el nivel n para un determinado z sobre el momento cinético al cuadrado, momento angular, como les digan ustedes, y esto venía dado en términos de los coeficientes de la elipse, excentricidad a radio mayor y todo lo demás, de la forma de esta expresión. Ese era el A. Y el B, esto es importante también, el B, el coeficiente B, venía dado por la siguiente expresión: z por e al cuadrado por la masa del electrón por k sub e sobre el momento al cuadrado, y esto era igual a 1 sobre a por 1 menos e al cuadrado. Muy bien. El c era, en ambos casos, era el menos 1. Lo escribo para que lo recuerden, pues esto tenía una expresión cuadrática que tenía, esto tenía la expresión a por alguna variable que creo que dependía del r, la variable, más b, esto era el cuadrado, por esa variable, menos 1, igual a 0. Por decir algo, ¿no? Era una expresión de este tipo. Ahora, esto era lo que nos había quedado de la, digamos, de la última clase. No sé si lo recuerdan, en la presentación de los polinomios, ¿no? Nos habían quedado los polinomios que tenían esa expresión. No sé si alguien lo recuerda esto sería bueno recordarlo, donde la variable era el radio, ¿no? El R. Creo que nos había quedado en términos del R. Sí, sí, en términos del R nos había quedado todo, porque esto venía dado por los polinomios que habían quedado, por un lado, en términos de los coeficientes de la elipse y las condiciones de la elipse, y por el otro lado, de la solución de la acción que postuló Sommer. Bueno, una cosa así nos había quedado. En realidad esto no estaba igualado a 0, pero como igualamos los polinomios, esto estaba igualado a 1 sobre r por la derivada de phi, de r respecto de phi. Ahí me acordé. Por ahí venía la mano. Esto estaba al cuadrado encima. Muy bien. Este era un r de phi, ¿no? Le habíamos sacado la phi para no entorpecer. Habíamos sacado esta ecuación y estos términos A, B y C eran dos polinomios, donde esta cuenta la resolvimos de dos maneras diferentes. Uno en términos de la acción, que de ahí lo habíamos sacado, que daba los coeficientes en términos de la energía, como lo habíamos planteado Sommerfeld, y por otro lado hicimos esta cuenta en términos de los parámetros de la elipse. Por lo tanto, esos parámetros quedaron dos polinomios idénticos, donde los coeficientes variaban en términos de estas relaciones. Muy bien.
para no volver tanto para atrás, de acá podemos sacar algunos resultados. Cualquier cosa, esto lo pueden ver en el video 29, en el video anterior, o 28, no sé. Ya creo que entré en la duda si era el 29 o el 28, el anterior. Muy bien, entonces, lo que podemos hacer ahora es, de la ecuación del B, si uno la mira un poquito, lo que podemos hacer es despejar el valor de A. A ver, voy a sacar del B, voy a sacar la relación 1 sobre A de esta ecuación. Voy a seguir por acá. 1 sobre A va a ser todo este término, z por E al cuadrado por la masa del electrón por K sub B por 1 menos E al cuadrado sobre P de phi al cuadrado. Y este 1 sobre A lo voy a reemplazar en la ecuación de energía total que tenemos acá, que está 1 sobre A, por eso despejé 1 sobre A, lo voy a reemplazar en la ecuación 2, que es la que queríamos mirarla un poquito. Entonces esto lo reemplazo en 2. Vamos a poner el color correspondiente para que quede bien en el video. Y nos va a quedar algo así como que la energía en un nivel n para un determinado z nos va a dar lo que ya teníamos, z por E al cuadrado con signo negativo por la masa del electrón. Vamos a remirarlo porque no me quiero olvidar de nada. A ver, acá. Perdón, acá no va la masa del electrón. Perfecto. A ver, me estoy metiendo la pata. No, está perfecto. Ahora va a aparecer la masa del electrón cuando incorporemos este término. Z por E al cuadrado. A ver si me está faltando algo. Déjenme mirar. Z por E al cuadrado. La constante coulombiana. Caso E sobre 2 por A. Y introducimos, si esto lo tomamos como 1 sobre A, introducimos esto nos va a quedar igual, menos Z por E al cuadrado, por Z cuadrado, porque va a quedar Z por Z, Z cuadrado, por E a la cuarta, por la masa del electrón, por la constante coulombiana al cuadrado, ¿sí? Porque estoy introduciendo 1 sobre A, me va a quedar I abajo por 1 menos la excentricidad al cuadrado dividido 2. Recordemos que acá metimos 1 sobre A por el momento P de phi al cuadrado. Creo que no hace falta que ponga esto, darlo vuelta, hice toda la cuenta de un saque. Supongo que a esta altura del partido esta cuenta ya se puede entender. Muy bien, entonces ya tenemos este resultado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, de acuerdo a este resultado, vamos a ver que, por otro lado, vamos a eliminar este momento que ya lo habíamos calculado, que es un factor constante, este momento al cuadrado. Entonces, para eliminarlo, vamos a ver y lo vamos a escribir en términos de los números cuánticos. O sea, la idea es sacarse de encima la magnitud esta, que es una magnitud cinemántica y es constante. Nos va a quedar, habíamos definido que esto era n de phi por h sobre 2pi, que era el momento cuantificado, cuando aparecía el momento angular, o sea, el número cuántico azimutal. ¿Sí? Este momento angular o momento cinético tenía esta expresión cuantificada, según Sommerfeld, esto lo había introducido Sommerfeld. Y esto lo elevamos al cuadrado, cada cosa nos va a quedar acá 4pi cuadrado. Y ahora esto lo voy a introducir en la ecuación ahí y vamos a ver cómo nos queda la ecuación de energía. Entonces la energía total, que no lo hicimos todo esto la semana pasada, pero ahora ya pueden ver que le estamos dando forma. Y esta forma parece que se va pareciendo un poco. Entonces me va a quedar, reemplazando con esto, me va a quedar algo así como, me va a aparecer este 2 por 4pi cuadrado, me va a quedar abajo, y arriba me va a aparecer n phi,
A ver, me va a quedar, sí, me va a quedar n phi al cuadrado por h cuadrado. Muy bien. Vamos a hacer otro par de cuentas. Vamos a introducir algo más, que es lo siguiente. A ver, ¿cómo nos sacamos de encima también? Hay otra manera de sacarse de encima, que es el término este de la excentricidad. A ver, para sacarse de encima este término de la excentricidad es bastante sencillo, porque nosotros habíamos visto que la excentricidad de la elipse, a ver si lo tengo presente, nos había dado algo así, a ver, del segundo modelo, de acá, de la igualación de los polinomios, el término 1 menos c al cuadrado lo tenemos acá, pero no nos conviene porque nos vuelve a aparecer este término. Entonces, la excentricidad de la elipse habíamos sacado, creo, dame un minuto para encontrar lo de la excentricidad, porque no está quedando. A ver si lo puse bien. No, lo estoy poniendo encima mal. Eso es lo primero que estoy mirando. A ver, esto va en el denominador. Quiere decir que el 4pi cuadrado va arriba y en el denominador va n phi al cuadrado por h cuadrado. Perdón, pero había metido la pata. Muy bien. Y 1 menos la excentricidad. ¿Qué pasó con la excentricidad? ¿Qué se puede hacer con este término? Este término, nosotros despejamos acá, en el lugar anterior habíamos despejado A, 1 sobre A y aparece la excentricidad. Perfecto. Entonces, nosotros sabemos que la excentricidad de la elipse al cuadrado viene dada por una ecuación que ya habíamos visto un par de clases atrás, que es 1 menos n phi al cuadrado sobre n cuadrado. Por lo tanto, podemos hacer un cambio acá, paso el 1 restando, a ver, este para allá, necesito tener 1 menos e cuadrado. Quiere decir que n phi al cuadrado sobre n cuadrado es la excentricidad al cuadrado menos 1. A ver, si este lo pasé para allá, queda positivo. No, está bien, al revés. 1 menos ya me queda, perfecto. Porque ya le cambié si le cambio el signo, me queda 1 menos la excentricidad al cuadrado. A ver, este pasa para allá, perfecto. Entonces tengo esto para reemplazar aquí. Entonces tengo n en z. Esto, recuerden, esta condición es la excentricidad de la elipse, que también lo desarrollamos en el video pasado. Esto es una relación que la vamos a usar bastante hoy, la relación de la excentricidad de la elipse en términos como función de phi de los números cuánticos, de n y de n de phi. Es esta relación que tenemos de la excentricidad con los números cuánticos. Muy bien. Entonces esto nos va a quedar menos z al cuadrado por e a la cuarta, por la masa del electrón, por la constante coulombiana, por esta cosa que ahora vale n de phi al cuadrado, ¿no? Dividido n cuadrado, que lo estoy poniendo, y voy poniendo abajo también lo que ya tengo, que tengo este 2, tengo este n de phi al cuadrado, y acá me queda 4pi cuadrado. Esto lo puedo simplificar con este 2 lo puedo simplificar con este, y oh sorpresa, tenemos, si uno mira esta última ecuación, quiere decir que la energía en un nivel n para un valor z nos queda
menos z cuadrado por e a la cuarta. Voy a poner, el z lo voy a poner afuera, voy a poner, nos queda 2pi cuadrado. 2pi cuadrado. Por la carga eléctrica del electrón, por m por k sub e al cuadrado. Me falta la h al cuadrado acá, que me la comí, sobre h cuadrado por z cuadrado sobre n cuadrado. Y si uno mira esta última ecuación, es idéntica y no depende, fíjense que el n de phi se simplifica y depende solamente del número cuántico principal n y del z, que es la misma ecuación con la que empezamos la clase. La energía nos había dado con la teoría de Bohr, sin ninguna órbita elíptica, menos 2pi cuadrado e a la cuarta masa del electrón, z cuadrado, k sub e al cuadrado, z al cuadrado sobre el valor de n, y no aparece ningún desdoblamiento de n de phi. Quiere decir que reencontré la ecuación idéntica de Bohr. Quiere decir que esta ecuación de energía, que se la conoce como energía en la órbita, sirve tanto para la teoría de Bohr, deriva tanto de la teoría de Bohr como de la teoría de Sommerfeld de las órbitas elípticas, porque se torna independiente de que exista una órbita elíptica o que exista una órbita circular, porque el número cuántico principal, n de phi, no aporta ningún elemento de energía en la órbita elíptica. ¿Está bien? O sea, estamos en un problema, porque si queremos explicar esta estructura que podríamos decir de las líneas espectrales, que los químicos llaman estructura fina del átomo, que sería el nombre que le dieron, que ya después vamos a ver. Esta estructura fina no viene por escribir la órbita en forma elíptica, porque si eso hubiese sido cierto, la introducción de las órbitas elípticas no se traduce en una producción de nuevos términos energéticos, que por siguiente, que por consiguiente no hay ninguna multiplicidad de órbitas que dan lugar al incorporar órbitas elípticas. Acá lo que es importante es que en el caso del hidrógeno, esta estructura fina, como llaman digamos, los químicos, les gusta llamar a esta estructura fina, no fue muy fácil de explicar por qué se produce ese desdoblamiento de las líneas del espectro. En conclusión, lo que sí está claro es que no deriva de que la órbita sea circular o elíptica. Ahora bien, en esta órbita elíptica, ¿qué es lo que se aporta? ¿Qué es lo que dice Bohr sobre esto? O más aún, ¿qué dice Sommerfeld? ¿Qué quiere decir? Bohr dice, no hubiese hecho ninguna necesidad, no hubiera habido ninguna necesidad de incorporar un cálculo semejante como el que hizo Sommerfeld, porque, como se puede ver, la energía en la órbita, por mi cuarto postulado hubiera dicho Bohr, hacemos una interpretación de lo que pudo haber dicho Bohr, alcanza y sobra porque encontramos la misma ecuación. Ahora bien, podemos hacer algo más, podemos ver si podemos reencontrar el radio de Bohr con esto también, porque si en la órbita no se aporta nada, el radio de Bohr podría o se debería volver a encontrar. Ahora bien, hay que aclarar algo también, que es
que en la órbita elíptica, que no aporta nuevos valores energéticos, que debería estar relacionada con esas sublíneas que se forman dentro de la línea del espectro, realmente estaban bastante desconcertados los físicos del momento, y hubo que esperar un tiempo para dar solución a saber de dónde provenían esas sublíneas. Ya lo vamos a ver más adelante o en el próximo curso, que esas sublíneas provienen, recién en el año 1925, provienen de una introducción de un concepto que se llama spin del electrón, y que no tienen nada que ver con la órbita en la cual el electrón está. Igualmente, Sommerfeld avanzó un poco más en esto de las órbitas elípticas y pudo explicar algunas cosas interesantes. Vamos a ver, lo primero que pudo explicar es cómo se reencuentra el radio de Bohr. Entonces, vamos a reencontrar el radio de Bohr. A ver si lo reencontramos. Y para eso vamos a afinar un poco la puntería sobre lo que hizo Bohr. A ver si lo podemos reencontrar, el famoso radio de Bohr. Y no es nada difícil, porque para reencontrar el radio de Bohr, volvemos a plantear el valor de energía que nosotros tenemos acá, y volvemos a los polinomios que teníamos antes, algo parecido, ¿no? Nosotros teníamos que el valor de energía principal de la órbita elíptica venía dada por esta ecuación. A ver. La energía EZ venía dado como menos Z por E al cuadrado, sería la energía total en la órbita, ¿no? Sobre 2A. Muy bien. Y por el otro lado, sacamos que este valor de energía viene dado por esto. Recordemos que esto está relacionado con el átomo de Bohr, por lo tanto, esto tiene que ser igual también a toda esta cosa, ¿no? Menos 2pi cuadrado por E a la cuarta, por la masa del electrón, por K sub E al cuadrado, sobre, vamos a poner el Z cuadrado acá, así hacemos cuentas, por H cuadrado por N cuadrado. Muy bien. Bueno, podemos mirar que este cuadrado lo podemos simplificar con esto, tomando estas dos ecuaciones, los menos se van, esta K sub T se va con este cuadrado, este electrón al cuadrado se va con este, y me está quedando algo así como que, y este 2 lo paso multiplicando, entonces me queda que 1 sobre A es 4pi cuadrado por E cuadrado por la masa del electrón por K sub E por Z sobre, a ver, vamos a ponerlo bien, déjame subir un poquito la pizarra, sobre H cuadrado por N cuadrado. Y si ustedes se fijan, podemos hacer lo siguiente. A ver si no me estoy olvidando de nada. No, creo que no. Creo que no. Si ustedes se fijan, podemos hacer lo siguiente. Puedo agarrar y pasar este término multiplicando y esto dividiendo, y saco A. Quiere decir que esto es H cuadrado, lo voy a escribir así, por N cuadrado sobre, acá voy a poner el Z, que voy a poner 4pi cuadrado, ¿no? Por E al cuadrado, por la masa del electrón, por K sub E. Y si ustedes se fijan, esta ecuación es igual al radio enésimo de Bohr. Porque este término, vamos arriba de todo ahora, vamos a volver a marcar esta ecuación, quiere decir que A está
íntimamente relacionado con el radio de Bohr. Si vamos arriba de todo y vemos a cuánto era igual el radio de Bohr, h cuadrado, 4pi al cuadrado, y acá me equivoqué, pido disculpas, no es n cuadrado, sino, perdón, no es z al cuadrado, sino es z acá. Acá tengo, perdonen, hay un pequeño error. Este z se pone al cuadrado en la energía, sí, porque cuando uno reemplaza con esto acá, recuerden que meter el radio acá, al meterlo acá se reincorpora el radio. Y es hacer el proceso inverso. Si yo igualo esto a esto, tengo que encontrar y despejar el radio, encuentro la ecuación que encontré abajo. Quiere decir que reencontré el radio de Bohr de la energía que teníamos antes. Por lo tanto, dada esta situación, quiere decir también esto que A, recordemos que este término era el radio cero de Bohr, que lo podemos llamar ahora A0, ¿no? En esto estaríamos encontrando de que n-phi, en este caso, es lo mismo que tener n. Uno puede sacar esa conclusión, porque en realidad los valores de energía, el radio mayor de la elipse coincide con el radio de Bohr. Y esto sería, sería igual al R0 de Bohr, el radio mínimo que vale 0,529 A. ¿Sí? Quiere decir entonces que el valor de A uno lo puede escribir como R0, ¿no? Por n cuadrado sobre z. O también, si uno lo quiere escribir en términos de las magnitudes de la elipse, podría poner A0, llamar A0 a lo mismo que llamamos R0, porque es el mismo valor, ¿sí? Por n-phi, porque en este caso sería lo mismo, para este caso, ¿sí? Dividido z. Bueno, creo que por acá viene la mano, creo que uno lo puede ver bien, no sé si quedó más o menos claro, pero creo que se ve que uno pudo reencontrar tranquilamente el radio de Bohr con la excentricidad mayor de la elipse. Creo que queda claro, o me parece que queda claro. A ver, no sé si está muy claro, pero bueno, creo que se ve. Porque es lo mismo tener esto que tener esto. Muy bien. Bien, pero esto habría que mostrar a ver qué es esto. Porque podríamos mostrar la geometría de todo esto que está sucediendo, de las trayectorias. Entonces vamos a ver un poquito la geometría de las trayectorias elípticas, ¿sí? Para ver cómo se pueden apreciar estas trayectorias. Hemos reencontrado tranquilamente el radio de Bohr porque la energía prácticamente no cambia, como uno puede ver, sea una órbita circular o una órbita elíptica. Bien. Recordemos que si es elíptica, el n-phi, ¿sí?, está representando el radio, debería ser el radio mayor de la elipse. Muy bien. A ver, vamos a mirar un poco la geometría de esto. Geometría del modelo de Sommer. Vamos a ver un poquito esto. A ver, dentro de la geometría del modelo de Sommerfeld, podemos ver lo siguiente. A ver, habíamos visto, por un lado, que la excentricidad, vamos a hablar un poquito de la elipse,
los parámetros de la elipse. Los geométricos de la elipse. Los parámetros geométricos de la elipse es la excentricidad, es lo más importante, que la habíamos definido como C sobre A, y C la habíamos definido como la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado sobre A, y si esto lo introdujimos adentro de la raíz, esto nos había quedado algo así como la raíz de 1 menos B cuadrado sobre A al cuadrado, donde A es el semieje o radio mayor, también se lo llama, semieje mayor, y B semieje menor. ¿Sí? C la distancia que hay del centro de la elipse a uno de los focos, que ya lo habíamos dicho, y E lo habíamos llamado excentricidad. Esto en términos de la geometría. Bien, estos eran los parámetros principales de la elipse si uno la tiene que dibujar. Habíamos dado la ecuación en términos, podríamos decir en términos polar, en parametrización polar, pero centrando el radio vector en uno de los focos. Ya habíamos dado la ecuación, todos los valores. No lo voy a poner acá porque ya después lo voy a poner en el GeoGebra para que lo puedan ver. Muy bien. Y por el otro lado tenemos los parámetros que arrojó los parámetros cuánticos de Sommerfeld. Para la elipse. La trayectoria elíptica. Y estos parámetros son los siguientes. Habíamos calculado y hemos llegado que la excentricidad en términos de los parámetros cuánticos era la raíz cuadrada de 1 menos n phi al cuadrado sobre n cuadrado. ¿Sí? Y por supuesto, entonces, si esto es así, y miramos la relación de arriba, ¿no? Miramos la excentricidad en términos de los números cuánticos, donde n de phi es el número cuántico azimutal, n es el número cuántico que habíamos dicho que Bohr lo llamó principal, y recuerden que el LDR no actúa acá, y E es la excentricidad de la trayectoria, que es la misma que la de arriba. Ahora bien, si esto es así, y la expresión es la misma, quiere decir que uno puede sacar de estas dos ecuaciones que 1 menos n phi al cuadrado sobre n cuadrado es 1 menos b cuadrado sobre a al cuadrado. Si simplificamos todo lo que podemos simplificar, de acá sacamos que b sobre a es igual a n phi sobre n. Y de acá se puede sacar correctamente que a es igual a n es el número cuántico principal, que es el semieje mayor de la elipse, y que b es el número cuántico azimutal, que es el semieje menor de la elipse. Creo que se puede apreciar esta relación geométrica fácilmente. Y en función de esto podemos tirar a hacer algunos gráficos que son importantes en GeoGebra, teniendo en cuenta esto. Entonces podemos ver cómo se representan estos, la trayectoria del electrón, que sería una trayectoria de acuerdo a estos números cuánticos de varios valores, porque uno tiene que tener cuidado acá,
que tiene varias situaciones. Por ejemplo, puede suceder los valores de n, antes de ir al GeoGebra podemos ver que los valores de n oscilan de 1, 2, 3, 4 hasta n. De acuerdo a estos valores de n, para que la elipse exista, el valor de b sobre a tiene que ser menor o igual a 1. Si b es igual a a, entonces estoy en un círculo, en una circunferencia. Que es lo mismo que decir que n de phi sobre n es menor o igual a 1. Si n de phi es igual a n, estoy en la misma circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cociente de estos dos valores da 1 y meto ese resultado dentro de la excentricidad, resto 1 menos 1, 0, quiere decir que la elipse tiene excentricidad 0, quiere decir que es un círculo. Cuando la excentricidad de una elipse es nula, es un círculo. Ahora bien, pero esto quiere decir que los valores de energía y de radio mínimo que coinciden cuando la excentricidad es nula de la elipse, quiere decir que no se aportan valores energéticos distintos, pero tampoco se aportan valores energéticos distintos por la ecuación que sacamos arriba, que no depende del n de phi. Miremosla de nuevo, ecuación de energía. Simplificamos el n de phi acá, cuando hicimos las cuentas, creo que se ve. A ver dónde estaba la simplificación. Acá, justo acá. Esta simplificación es la más importante de todo el cálculo, si uno la mira. Esta simplificación, que simplifiqué este término con esto, hace que la energía se torne independiente. Es independiente de este número cuántico. Y si es independiente de este número cuántico y depende solo del valor principal, entonces yo puedo tener muchas elipses que cumplan esta relación geométrica, graficándola para n de phi, pero todas tienen el mismo valor energético. Cualquier elipse que yo dibuje, independientemente de que si n de phi sea igual a n o no sea igual a n, yo puedo saber cuánto vale n de phi en el caso de que sea igual a n. Para los otros valores de n de phi va a valer lo mismo la energía. Eso es interesante saber, porque eso quiere decir que para valores más chicos que la unidad va a existir la elipse, como trayectoria geométrica del electrón, pero en esa trayectoria geométrica no va a tener más energía o menos energía que en la trayectoria circular. La trayectoria geométrica es simplemente una forma más donde el electrón se puede mover. O sea que lo que aporta Sommerfeld en este trabajo, en este desarrollo, es la forma de moverse del electrón alrededor del núcleo, pero no si hay o más o menos energía. Por eso no puede explicar las diferentes líneas que se forman dentro de ese nivel de energía. Porque este cociente me va a dar nuevas trayectorias geométricas y que si uno lo puede ver, supónganse que n de phi valga 0, o sea que esto puede ser 0 si n de phi es 0, ¿no? Independientemente del valor de n, porque n tiene que empezar a valer 1 para poder tener la mínima, el mínimo valor cuántico, que es el que establece la distancia radial del electrón al núcleo, y no tiene ningún sentido que valga 0. Pero n de phi puede valer 0, y fíjense que si n de phi vale 0, tengo una elipse con excentricidad, porque n vale 1, el primer valor o valga cualquier cosa, tienen una elipse de excentricidad 1. Quiere decir que tengo una elipse de excentricidad 1. Ahora, si n de phi es igual a n, ahí tengo una circunferencia. ¿Por qué? Porque no tengo excentricidad. Ahora, entonces, n de phi puede tomar valores desde 0, porque tiene sentido el cálculo, 1, 2, 3, 4, hasta que n de phi valga cuánto, para que yo pueda representar. Ahora vamos a ver hasta dónde va a tomar estos valores. ¿Sí?
Vamos a ir tratando de verlo eso. Voy a hacer un esquema, a ver si lo puedo hacer acá abajo, en otro lugar. Por ejemplo, a ver, lo voy a hacer acá abajo. Y después vamos a ver el gráfico. Así pongo el GeoGebra una sola vez y lo puedan apreciar. Por ejemplo, si n es igual a 1, que es el primer número cuántico, puede suceder que n de phi valga 0, que es el primer valor. Entonces, si esto sucede, tengo una elipse de excentricidad 1, pero si uno mira la ecuación de la ecuación de la elipse, ¿cómo es? A ver, nosotros teníamos que, vamos a ver si esto tiene sentido hacerlo, porque si n de phi vale 0, cada vez que n de phi valga 0, bueno, en este caso, eh, a ver, la ecuación de la elipse que teníamos antes venía dada por la siguiente relación. Eh, pensar, ecuación de la elipse, un minutito. A ver, por acá la tengo, porque si no nos vamos a volver locos. Teníamos que 1 sobre R de phi venía dado por A por 1 menos C al cuadrado, acá está, sobre 1 más E por el coseno de phi. Se dan cuenta que si n de phi vale 0, la excentricidad que tenemos arriba, en términos que es la raíz cuadrada de 1 menos n de phi al cuadrado sobre n cuadrado. Si esto, n de phi vale 0, quiere decir que esto es la raíz de 1. Quiere decir que la excentricidad es 1. Si tengo una elipse con excentricidad 1, quiere decir que si lo meto acá queda 1 menos 1, 0. 1 sobre el radio daría 0. Quiere decir que el radio sería una elipse infinita, que no se podría resolver porque quedaría, no sé si se darán cuenta, quedaría el radio que depende de phi sería aproximadamente infinito, lo cual esto es absurdo. Por lo tanto, tener eso es no tener elipse. Quiere decir que no hay elipse, porque no se puede hablar de un radio infinito. Creo que se ve bien eso. Pero también puede pasar que si n es igual a 1, la otra posibilidad es que n de phi valga 1. Y si n de phi vale 1 y n vale 1, entonces tengo una circunferencia. Primera situación. Otra situación es que el número cuántico principal n valga 2. Si n vale 2, puedo tener que n de phi valga 0. Si vale 0, estoy de nuevo en la misma situación, como pueden ver. No hay elipse, porque daría un radio infinito. Pero puede pasar que n valga 2, n de phi valga 1. Entonces ahora sí tengo una elipse, que no es una circunferencia, porque esta elipse tiene una excentricidad, si hacemos la cuenta, raíz cuadrada de 1 menos n de phi sería 1 sobre 4, un cuarto. Tendría esta excentricidad, 4 por 1, 4 menos una raíz de 3 cuartos es raíz de 3 sobre 2. La excentricidad de esta elipse es raíz de 3 sobre 2. Es una elipse que sí tiene sentido, esto vale, está todo bien, no es un absurdo como en el caso del círculo. Entonces tenemos una elipse y tenemos las características. Recordemos que n de phi es el número cuántico, es el valor de A, como habíamos sacado arriba, quiere decir que tenemos el radio mayor de la elipse. Perdón, n de phi es B y A es igual a n. Hicimos las cosas bien, estoy diciendo macana acá. N es igual a A y n de phi es igual a B. Quiere decir
que yo tengo en este ejemplo, en esta primera parte, tengo que n vale 2, o sea que el radio mayor de la elipse es 2 y el radio menor de la elipse es 1. Vamos a ver después en el dibujo si esto va bien. Pero tengo una tercera posibilidad ahora cuando n vale 2. Cuando n vale 2, n de phi puede valer también 2. Por lo tanto, si son iguales, vuelvo a caer en una circunferencia. Y voy a hacer uno más, antes de sacar la regla general, para que lo vean. Creo que se ve bien. Les voy haciendo las cuentas al lado para que ustedes vean lo que va dando, ¿no? Acá tenemos si n vale 3, n de phi vale 0, no hay nada, no hay elipse, porque volvemos en un radio infinito, porque recordemos, cuando el n de phi vale 0, la excentricidad es 1, y si la excentricidad es 1, para este tipo de elipse que está centrada en el foco, esto vale, no hay elipse, porque da un radio casi infinito. Entonces, ahora seguimos. N puede valer 3 y n de phi puede valer 2. Si n de phi vale 2, entonces, ¿qué sucede? Ya volvemos a tener n es igual a A y n de phi es igual a B. Quiere decir que tengo una elipse donde cumple estas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Estas condiciones, si n es igual a A, esto vale 3 y esto vale 2. Y después puedo tener que para n3 también puedo tener un n de phi ahora que valga 1 y vuelvo a tener otra elipse, donde n es igual a A, n de phi es igual a B, y si n vale 3, n de phi también puede valer 1. O sea, tengo dos elipses. Entonces, recordemos que cuando yo digo que no hay elipse, sería una elipse con radio infinito, ¿no? Lo cual no sería tener elipse, no sería sería una trayectoria elíptica imposible, pero sería algo así como una trayectoria elíptica infinita. Pero ahora, ¿qué pasa si n vale 3? Si n vale 3 y n de phi vale 3, ahora vuelvo a caer en una circunferencia. Y así sucesivamente, ¿sí? Porque vuelvo a caer en una excentricidad C. O sea, la excentricidad puede estar entre 0 y 1. Si vale 0, tendría una elipse con radio infinito. Si vale 1, tengo una circunferencia, sería una elipse perfecta, sería una circunferencia. Y en el medio, todos los valores entre 0 y 1 darían elipses con distintas excentricidades que estarían demarcados por los valores A y B, que serían los números cuánticos principal y azimutal. Quiere decir que para que exista n de phi, los valores tienen que oscilar desde 0, recordemos que pongo el 0 porque sería el caso raro, infinito, pero sería desde una elipse, donde estoy partiendo, hasta la última elipse, que sería hasta n igual, todo esto serían elipses, o sea que n de phi, para no caer en una circunferencia, pueden variar de 0, si n vale 3, puede variar 0, 1 o 2, si n vale 2 puede variar 0 o 1, y bueno, y si n vale 4, los valores de elipses podrían variar, o sea, si n vale 4, podrían variar 0, 1, 2 y 3. Quiere decir, la pregunta que teníamos arriba, ¿cuáles son las variaciones de los posibles valores de n de phi? Deberían variar hasta n menos un valor. ¿Por qué? Porque si n llega hasta 4, las elipses, los valores de n de phi que marcan elipses, llegan a un valor menos que n, porque si llegan a ser igual a n, caen en circunferencias. Creo que está claro. Al menos intenté que sea lo más claro posible. Bueno, vamos a graficarlo para que lo puedan apreciar todo esto y cómo queda graficado toda esta teoría. Muy bien, voy a compartir el GeoGebra. Denme un minuto. Vamos a compartir el GeoGebra, que no lo abrí. Entonces, ya estoy con ustedes compartiendo el GeoGebra y podemos apreciar todo lo que dijimos recién.
Bueno, lo hice hasta 3, el resultado, con el GeoGebra, hasta un número cuántico podemos hacer hasta n igual a 3. Bueno, en la parte de arriba fabriqué las elipses en términos de A y de B. Podemos mirarla. En primera instancia voy a poner las elipses en términos de A y de B. Marqué un vector y un punto. Voy a poner, recordemos que si tengo, por ejemplo, voy a poner una elipse, vamos a poner 3 y 3. Vamos a manejarnos con 3 y 3. Ahí tenemos. Vamos a dibujar la elipse. Está centrada en uno de los focos. Y vamos a ir variando el valor de B. Puse un deslizador para variar el ángulo phi de la elipse. Y por supuesto, si tengo los parámetros A y B iguales, esto debería dibujar un círculo de radio 3. Bueno, si uno lo realiza, lo puede ver. Pero habíamos dicho que si disminuíamos, por ejemplo, el valor de B, que era el número cuántico azimutal, podríamos dibujar, por ejemplo, en un valor, vamos a dibujarlo, a bajarlo en 2,5. Acá no estamos, acá puede ser cualquier número porque es una elipse geométrica, acá no estamos hablando de números cuánticos todavía. Después vamos a pasar a la elipse ya que representa los números cuánticos. Vamos a ponerlo con números enteros para que queden tranquilos, pero se podría poner cualquier número acá, el B puede variar de cualquier manera. Y si uno hace el gráfico, de nuevo, y lo dibuja, aparece la elipse con B igual a 2, y ahí se ve claramente que el B vale 2, la altura, y ahí tenemos la segunda elipse, ahí tenemos la primera elipse, sería la segunda elipse si consideramos que el círculo es una elipse perfecta. Después tenemos el caso del B igual a 1, pero recuerden que podemos poner cualquier número intermedios también acá, porque esto es geometría, no estamos representando todavía ningún número cuántico. Muy bien, podemos hacer lo mismo. Fíjense los parámetros, cómo van variando los números, y ahí tenemos la tercera elipse. Y por supuesto que si le ponen el B igual a 0, no va a dibujar nada. Porque si el B vale 0, no tenemos nada. Pero, por ejemplo, como son parámetros geométricos, podríamos poner un B05 y ya ahí tendríamos que tener una elipse. Vamos a ver. Recordemos que 0,5 cuando son números cuánticos no se lo podemos dar porque es un valor que no existe, pero ves, en el gráfico de elipse se podría poner cualquier número que también la dibuja. Ya con que el B varíe un poquito, ya tenemos la elipse. Esta sería la gráfica que representaría las órbitas elípticas de Sommerfeld si son números enteros, porque recordemos que los números cuánticos son números enteros discretos, tanto para la teoría de Bohr como para la teoría de Sommerfeld. Entonces, voy a borrar todo esto que representaría, digamos, la elipse geométrica, y vamos a pasar a la elipse, a ver si me deja. No me deja salir de acá. Deme un minuto a ver si puedo corregir esto. Listo, algebraica, perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a poner los números. Ahora sí vamos a representar la elipse con los números cuánticos. Fíjense que ahora cargué los números cuánticos. Yo cuando cargué el vector que está dibujando la elipse, cargué por supuesto la ecuación de la elipse, R coseno de phi, R seno de phi, como pueden ver, pero también cargué el R. El R, fíjense que es A por 1 menos E cuadrado, 1 más E coseno de phi. E minúscula, acá la llamé a la excentricidad. Recuerden que estas son las formas correctas. Esto para el caso geométrico. En el caso de los números cuánticos, hay que recordar que uno puede cargar el n de phi, el n y el n, pero tiene que cargar la excentricidad en términos
de los números cuánticos. Y yo acá puse la raíz cuadrada de 1 menos d. Hice una cuenta previa donde d es n de phi al cuadrado sobre n de phi. Se puede cargar en un solo graph, en una sola operación esto, pero yo lo hice de esta manera porque me quedó más cómodo. Y después cargué el R1. Cuidado con el R1, lo llamé R1 ahora para distinguirlo del de arriba, del geométrico. Fíjense que todo lo llamé con 1. Y en lugar de poner A en la ecuación de la elipse, puse N, que es lo que corresponde, porque N es el número cuántico principal que es igual a, según lo que calculamos recién, ¿no? En términos de los números cuánticos, las relaciones métricas que tiene la elipse. Y por el otro lado, lo otro que hice fue cargar los vectores de la misma manera y el punto para que la dibuje. ¿Sí? Recuerden que ahora puse R1 porque llamé R1 al radio, porque arriba ya has llamado R al otro. Muy bien. Entonces voy a poner R1, B1 y A1, y vamos a ir poniendo una elipse de la misma forma que pusimos hoy. Vamos a sacar las que no, ya no nos interesan, y vamos a poner la de n igual a 3 y n de phi igual a 3. Muy bien. Ahí tendríamos que poder graficar la primera elipse, que sería el círculo, ¿no? A ver, déjenme mirar que marqué mal los ángulos. A ver, vamos a verlo bien. Muy bien. Ah, perdón, puse 4n de phi igual a 3. Ahora sí. A ver, no quiero meter la pata. Ahora vamos a ir recorriendo. Por supuesto, la primera debe dar el círculo. Ya las dibujé en naranja, las geométricas las hice en rojo. Y está todo en términos de los números cuánticos. Estas ya son números enteros. Fíjense que el n ahora, ese sería para un n igual a 3. Deberíamos dibujar, según la teoría, lo que vimos recién, si el n vale 3, si el n vale 3, según la teoría, tenemos ¿cuántas elipses dentro del n igual a 3? Tenemos 2 elipses que se pueden dibujar y una que no, porque no existe. Entonces, tenemos 2 elipses para dibujar. Una de excentricidad, creo que habíamos que tiene los valores de A y de B 3,2 y el otro 3,1 en proporción. Muy bien, vamos a hacer esas elipses a ver si salen en este dibujo. Voy a poner el n de phi igual a 2 y vamos a tirar la segunda, o la primera elipse si quieren, y vamos a ver los valores si corresponden a los valores geométricos que debería tener. Por ejemplo, el número cuántico principal en este caso es 3 y el número cuántico azimutal es 2. El n de phi representa el B y el n representa el A, el radio mayor de la elipse. Muy bien. Vamos a tomar el punto central de esa elipse y vamos a mirar un poco la geometría. Acá tenemos el B, que vale 2, que sería el radio menor de la elipse, y acá tenemos el A, que vale 3. Si ustedes lo cuentan, son 3. Recuerden que las distancias acá están marcadas de a 2 cuadritos. Bueno, acá tenemos medio, sería 1, 2, 3. Fíjense que abajo está marcada la distancia, 2, 3. Semieje mayor y semieje menor. El semieje mayor está dando el fucsia y el semieje menor el violeta. Y después podemos trazar, si ustedes quieren, la segunda elipse. Voy a sacar esto para hacer lío. Y podemos seguir dibujando la segunda elipse, disminuyendo el phi un valor más, a 1, y ahí debería dibujar la segunda elipse de Sommerfeld para la trayectoria del electrón. Lo que quiero que siempre recuerden es que tanto en ese círculo de radio 3 o en cualquiera de estas elipses, el electrón tiene la misma energía, no cambia su energía. Eso es fundamental, porque la distancia mínima que este electrón tiene en cada lugar, si esto, o sea, esto no son niveles de energía, son subniveles. Dentro del nivel aparecen estas elipses que serían las trayectorias posibles del electrón. Y eso es lo que lo confundió mucho a Sommerfeld. Entonces después Sommerfeld, que lo vamos a ver ahora en la próxima clase, fue cómo interpretó esas elipses dentro
de ese nivel de energía, porque lo que pasa, la trayectoria que lleva el electrón en cualquiera de estas elipses es la misma que la que llevara en ese nivel. Y esto es interesante, porque eso es lo que vamos a discutir la próxima clase. Acá en esta elipse, acá tenemos el radio menor, el radio mayor y el punto central. Y ahí se puede ver muy bien los valores que son 1, la altura es 1, y acá tenemos 3, ¿sí? El punto central. Recuerden que hay cada medio puntito, hay que contar bien, ¿no? Pero acá abajo, el GeoGebra no se equivoca, dice 3, quiere decir que este J estaría representando el semieje mayor, y este I el semieje menor. Y creo que con esto se ve perfecto. En la próxima clase vamos a ver cómo realmente el electrón puede combinar esta trayectoria circular con esta trayectoria elíptica, manteniendo su energía, manteniendo su radio, que lo va a demarcar esta trayectoria circular, porque fíjense que todas las elipses, el radio mayor de cada elipse, cae dentro del radio del círculo. Fíjense que el radio del círculo, si vamos al círculo, vamos al radio del círculo, fíjense el radio del círculo, siempre es un radio, ustedes lo siguen, es un radio mayor, miren, que cualquier radio que tenga la elipse. Cuanto más excéntrica es la elipse, más cerca va a estar el radio mayor de la elipse al radio del círculo, porque yo ahora les pongo ahora, por ejemplo, la otra. Si ustedes se fijan, las distancias, esto es interesante para ver. Ahí está el otro semieje. El semieje, cuanto más gorda se parezca más al círculo, ¿sí? Fíjense que la elipse más aplanada, su semieje mayor, cae dentro del radio del círculo. Siempre, no sale de ahí. Va a ser igual cuando sea lo más cercana, los más cercanos los dos números cuánticos, pero creo que se ve bien. Quiere decir que lo que tenga la elipse dentro de ese semieje, esa trayectoria, no puede tener más energía que la que tiene en la órbita circular, según este dibujo. Porque las elipses quedan, todos los semiejes quedan por debajo del radio del círculo. Creo que eso se ve perfecto. Y bueno, vamos a ver la próxima clase cómo interpretó, cómo realmente se debería mover para Sommerfeld estas trayectorias elípticas. Creo que por hoy nada más. Es bastante pesada la clase, pero bueno, la parte elíptica es muy interesante de lo que hizo Sommerfeld. Así que con esto cerramos esta segunda etapa sobre la energía, tanto en la órbita circular como en la órbita elíptica, que no cambia. O sea que esto no puede explicar las líneas, las sublíneas que se ven dentro del espectro del hidrógeno. Así que bueno, la próxima clase nos estamos viendo el próximo jueves. Un cariño a todos y que tengan buenas noches.